¿Sabías que Corea del Sur está construyendo una nueva capital desde cero? A primera vista, podría parecer una noticia más sobre un país cambiando su capital, pero lo que se esconde detrás de esta decisión revela una situación mucho más compleja y preocupante. Seúl, una megaciudad global conocida por su tecnología avanzada y su vibrante cultura, se ha convertido en un problema para el país. Ha estado asfixiando la economía y contribuyendo a una rápida disminución de la población. Hoy, en Destinos Mágicos, veremos por qué una de las ciudades más icónicas del mundo se ha vuelto una carga para Corea del Sur y qué está haciendo el país para intentar salvar su futuro. Quédate hasta el final para descubrir la verdad detrás de esta drástica medida y lo que realmente está en juego. Para entender cómo Corea del Sur llegó a esta encrucijada, debemos viajar atrás en el tiempo. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, Corea del Sur era, en muchos aspectos, el opuesto del país que conocemos hoy. Era un país devastado por la guerra, con una economía en ruinas y una infraestructura casi inexistente. La pobreza era generalizada y el rápido crecimiento poblacional no hacía más que agravar la situación. Había mucha gente naciendo y poco dinero circulando. La mayoría de las personas vivían en el campo, dedicadas a la agricultura, y la población estaba bastante bien distribuida por todo el país. En ese entonces, Seúl no era mucho más grande ni más importante que otras ciudades del país como Busan o Daegu. Sin embargo, en la década de los 50, esto comenzó a cambiar de manera drástica. En esa época, el gobierno surcoreano, con el apoyo de Estados Unidos, lanzó una política económica de apoyo a las mayores empresas del país, dando inicio al llamado Milagro Económico Coreano. Esta política se centró en fomentar la industrialización y el desarrollo de grandes conglomerados, conocidos como chaebols, que se convirtieron en el motor del crecimiento económico del país. Empresas como Samsung, Hyundai y LG comenzaron a emerger como gigantes industriales. Aunque la intención era que estos beneficios económicos se distribuyeran por todo el país, en la práctica, esta política estaba fuertemente centrada en Seúl. La capital, con su infraestructura relativamente mejor desarrollada y su proximidad al poder político, se convirtió en el principal destino de inversiones. El dinero del país, así como todas las grandes empresas y fábricas, se concentraron en Seúl. Esta concentración de recursos y oportunidades en la capital atrajo a un número creciente de personas del campo y de otras ciudades que buscaban mejores oportunidades laborales y de vida. A medida que la economía de todo el país crecía, prácticamente todo el crecimiento ocurría solo en la ciudad de Seúl. Este fenómeno llevó a que más y más personas del campo y de otras ciudades se mudaran allí en busca de trabajo y una vida mejor. Eventualmente, el gobierno se dio cuenta de que esta concentración desmedida estaba comenzando a convertirse en un problema. Mientras la capital se volvía más rica y desarrollada, el resto del país se estaba quedando rápidamente atrás en el tiempo, olvidado y cada día más pobre aún. En vez de disminuir, la tendencia de personas mudándose a Seúl estaba acelerando, creando un desequilibrio cada vez mayor. Un par de décadas después, en el transcurso de los años 70, el gobierno intentó equilibrar esta situación, lanzando políticas para descentralizar el desarrollo económico y convenciendo a las empresas a salir de Seúl y establecerse en otras regiones. Pero para entonces ya era demasiado tarde. La atracción de Seúl no se debía únicamente a las oportunidades económicas. Había otros factores en juego. Para acelerar aún más el milagro económico, el gobierno estaba incentivando a todos a buscar una educación superior. Pero como todos los empleos y las mejores universidades estaban en Seúl, todos los que querían ir a la universidad también querían estudiar en la capital. Como resultado, las universidades en Seúl ganaron mucho dinero y aumentaron en prestigio y calidad, mientras que las escuelas en las regiones estaban cerrando por falta de demanda y fondos. Con el tiempo, cuando todas las mayores empresas y las mejores escuelas ya estaban concentradas en la capital, todas las demás industrias y servicios siguieron el mismo camino. En vez de que las empresas salieran de la capital, todo y todos estaban mudándose a Seúl. A lo largo de las décadas, el área metropolitana de Seúl creció y se enriqueció cada año, concentrando más y más de la población y del dinero del país. La ciudad se convirtió en una metrópolis vibrante y moderna, pero a costa del resto del país.
El hecho es que, cuando un número creciente de empresas y personas comenzó a mudarse a Seúl, la vida en el resto del país comenzó a volverse cada vez más difícil. Los empleos estaban desapareciendo, las escuelas estaban cerrando, y todas las personas que querían dinero y empleo se estaban yendo a Seúl. Simplemente no había mucho que hacer en las otras regiones. La concentración masiva de la población y las oportunidades en Seúl ha llevado a una competencia extrema, lo que se ha convertido en una cuestión de supervivencia diaria para muchos. Este ambiente de constante rivalidad y presión explica en gran medida por qué Corea del Sur enfrenta un riesgo demográfico sin precedentes. En las últimas 6 décadas, Corea del Sur ha experimentado el descenso de fertilidad más acelerado de la historia. Hoy en día, el país tiene la tasa de fertilidad más baja del mundo. Esto significa que las mujeres surcoreanas están teniendo menos hijos que las mujeres en cualquier otro lugar del planeta, superando incluso a países como Japón y China en términos de baja natalidad. Para mantener la población sin recurrir a la inmigración, cada mujer debería tener en promedio 2.1 hijos, conocida como la tasa de reemplazo. Sin embargo, en Corea del Sur, esta tasa ha caído a un alarmante 0.72 y sigue descendiendo año tras año. La consecuencia de esta baja tasa de natalidad es que Corea del Sur está envejeciendo rápidamente. Se estima que para 2025, el país se convertirá en una sociedad superenvejecida, con más del 20% de su población por encima de los 65 años. Este envejecimiento demográfico trae consigo una serie de desafíos. Una población mayor significa una mayor demanda de servicios de salud y pensiones, mientras que la fuerza laboral se reduce. El costo de criar una familia en Corea del Sur es exorbitante, lo que disuade a muchas parejas de tener hijos. El país es uno de los lugares más caros del mundo para criar una familia, y Seúl es el epicentro de este problema. Los precios de la vivienda en la capital son astronómicos, y la intensa competencia por espacios en buenas escuelas obliga a muchos padres a invertir grandes sumas en educación privada y tutorías. El resultado es un ciclo vicioso donde las familias sienten que no pueden permitirse tener hijos debido a los costos prohibitivos y la presión constante para proporcionar una educación de calidad. Además, la concentración de empleos bien remunerados en Seúl significa que muchas familias no pueden mudarse a áreas más asequibles sin sacrificar oportunidades laborales. Esto perpetúa la congestión en la capital y exacerba los problemas de calidad de vida. La falta de espacios verdes, el tráfico congestionado y la sobrecarga del transporte público son solo algunos de los problemas que enfrentan los residentes de Seúl diariamente. Para intentar mitigar estos problemas, el gobierno surcoreano decidió a principios de los años 2000 construir una nueva capital administrativa, Sejong. La idea era trasladar allí las funciones gubernamentales y parte de la población, con la esperanza de que esto fomentara un desarrollo más equilibrado. Sin embargo, la implementación de este plan ha sido lenta y ha enfrentado una fuerte resistencia. Muchos funcionarios y políticos se han mostrado reacios a mudarse, argumentando que Seúl sigue siendo el centro cultural y económico del país. A pesar de estos esfuerzos, la realidad es que Seúl sigue absorbiendo la mayor parte de los recursos y oportunidades, dejando al resto del país en desventaja. Este desequilibrio no solo afecta a las regiones periféricas, sino que también amenaza la estabilidad y sostenibilidad del país en su conjunto. La historia de Seúl, una ciudad que alguna vez simbolizó el éxito y el progreso, ahora se convierte en una advertencia sobre los peligros de la concentración excesiva y la desigualdad. Mientras Seúl sigue siendo el corazón palpitante de Corea del Sur, su dominancia está asfixiando al resto del país y poniendo en riesgo su propio futuro. El intento del gobierno de descentralizar y crear una nueva capital en Sejong es un esfuerzo valiente, pero no ha logrado el impacto deseado. La sombra de Seúl es simplemente demasiado grande. Para que Corea del Sur tenga una oportunidad de revertir su declive demográfico y económico, necesitará adoptar soluciones innovadoras y un enfoque más equilibrado para el desarrollo regional. Reflexionemos sobre esta situación. ¿Qué lecciones podemos aprender de Corea del Sur? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras propias ciudades no se conviertan en ejemplos de concentración extrema y desigualdad? Al final, la historia de Corea del Sur es una llamada de atención para todos nosotros.
nos invita a repensar cómo estructuramos nuestras sociedades y cómo equilibramos el progreso con la equidad, para que no enfrentemos un futuro donde, como en el caso de Corea del Sur, nuestro propio éxito se convierta en nuestra mayor amenaza. Y con esto concluimos otro episodio de Destinos Mágicos. Espero hayan disfrutado tanto como yo. Si les gustó el video, no olviden darle al like y suscribirse para más contenido. ¿Tienen alguna sugerencia para posibles videos? Dejen sus comentarios abajo. ¡Hasta luego!